Leer los pasajes bíblicos que están en toda la Escritura nos da un conocimiento de todas aquellas cosas, todos aquellos eventos que conforman la voluntad de Dios para nuestras vidas. La información que Dios quiere darnos, el conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos acerca de todas las cosas que Dios le ha mostrado al hombre. Ahora, cuando nosotros leemos estos pasajes, debemos entender que en ellos Dios ha escondido sabiduría más profunda. O sea, leer los pasajes bíblicos, conocerlos está muy bien, pero escudriñarlos, cuando nosotros ya entramos a entender esos propósitos que están allí ocultos y que Dios quiere que nosotros los conozcamos, o sea, ¿se pueden conocer si están ocultos? Sí, sí. ¿Dios quiere revelarlos? Sí. Dios quiere que conozcamos toda esa sabiduría que está allí para que entendamos los misterios de Dios, los secretos de Dios, sí. Y una de las maneras de hacerlo es cuando nosotros entendemos que muchos pasajes bíblicos podemos nosotros espiritualizarlos. Tienen información espiritual vamos a decirlo así, de otro nivel, de un nivel más profundo. Hay que ir a las entrañas de los versículos, hay que ir a la tipología, lo que simbolizan muchos pasajes bíblicos. Ahora, no podemos, y sería un error tremendo de interpretación bíblica, tipificar a nuestro antojo personal algunos versículos. O sea, decir, bueno, en este pasaje yo creo que aquí Dios ocultó este conocimiento. O yo creo que aquí, por decir así rápido, son cosas que se me vienen al momento. Este árbol aquí significa esto y esto. Y este animal significa esto y esto. Y esta montaña significa tal y tal y tal, ¿verdad? No podemos nosotros, a capricho, que cada quien le diera una simbología personal. O como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que la palabra de Dios no es de interpretación privada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si alguien en algún pasaje bíblico dice, aquí esta vasija de barro nos está hablando, significa tal cosa. Bueno, tenemos que encontrar en el resto de la palabra del Señor elementos que justifiquen tal cosa. O sea, lo que otras personas por ahí lo dicen, y suena bien cuando dicen la Biblia se interpreta a sí misma, dicen, ¿verdad? Y está bien, o sea, no podemos nosotros, por ocurrencia personal, ponerle un simbolismo a todas las cosas y arbitrariamente. Hay que tener mucho cuidado con ello. De muchas cosas la Biblia sí nos las dice directamente. ¿Qué significa Agar, por ejemplo? ¿Por qué hay un primer Adán y después podemos encontrar un segundo Adán? Y más cosas así, muchas más. ¿Por qué este cuerpo podemos tipificarlo como un tabernáculo? Bueno, porque la misma Escritura lo dice, que si nosotros muriésemos, ¿verdad?, cuando este tabernáculo se deshiciere,
comparando el cuerpo humano con un tabernáculo. ¿Y qué es el tabernáculo? Bueno, pues vamos a decirlo así rápido, ¿verdad? Ese templo, es un templo rústico, vamos a decirlo rápidamente así, que Dios le dijo a Moisés cómo lo construyese y lo dividiera en 3 partes. Y en ese tabernáculo bajaba la presencia de Dios. Y entonces, ¿por qué compara Dios el cuerpo del hombre con un tabernáculo? Dice que es el tabernáculo terrestre. Porque el cuerpo, el hombre, ¿verdad? También está dimensionado en 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Y en el tabernáculo de Moisés, la parte espiritual era en el lugar santísimo. La parte del alma, vamos a decirlo así rápido, estaba en el lugar santo. Y la parte física natural del cuerpo, ¿dónde estaba representada? Pues en el atrio del tabernáculo. En fin, muchas cosas pudiéramos tratar de tipificar, ¿verdad? Por ejemplo, el arca. El arca de Noé, pues es un tipo de ¿qué? Es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia así nos lo enseña, ¿verdad? Es realmente, ¿verdad? Para salvarnos en este tiempo, ¿qué hay que hacer? Pues subirse al arca. ¿Y cuál es el arca? Cristo Jesús. Y en aquel tiempo, pues era el arca física. O la roca de la cual bebieron el pueblo de Dios en el desierto. ¿Y qué significa desierto? ¿Y qué significa Egipto? ¿Y qué significa la serpiente? ¿Qué tipifican, verdad? Hay muchos tipos, hay muchas sombras de. La misma escritura nos lo dice. ¿Y esa roca quién era? Pues la Biblia dice que la roca que le seguía era Cristo. Por eso es que cuando se le habló a la roca, dio agua. Y como Cristo significa el agua, por eso es que dio agua a la roca. Pero luego Moisés golpea la roca y entonces dice, ¿sabes qué? No vas a entrar, porque no debiste haber golpeado la roca. ¿Pero qué tenía de malo pegarle a la roca? Es estar golpeando a Cristo, porque Cristo es la roca. Entonces, a ver, esto fue un bla, 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 acerca de que sí existen muchos tipos, muchas simbologías en la palabra del Señor, y que debemos ser cuidadosos de no estarlas inventando nosotros, sino tener, aparte de esos versículos donde nosotros señalamos que representa tal cosa, aquello representa tal cosa, también debemos ser muy cuidadosos en encontrar otros versículos complementarios, otros versículos paralelos que nos lleven haciendo un trazo correcto de la palabra del Señor, que nos lleven precisamente a entenderlos a profundidad y encontrar sabiduría profunda en la palabra del Señor. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque yo estoy enseñando ahora el capítulo 3 del libro de Génesis, que es un capítulo en verdad maravilloso, maravilloso, y al estar leyendo desde el capítulo 1, pues he estado hablando de algunas representatividad que tienen estas expresiones que encontramos acá. Por ejemplo, la carne, ¿verdad? ¿Qué significa la carne? Bueno, pues la carne en sí representa el pecado, ¿verdad? Y bueno, y aquí está la serpiente. Pero la serpiente era astuta y ¿Y quién es la serpiente? Bueno, pues es Satanás, ¿verdad? Y ahí donde encontramos que la serpiente era astuta y ya aparece ahí en el huerto, pues podemos de una manera contundente afirmar que entonces Satanás pues ya había sido creado, ya era Satanás, ya era la serpiente. Y si estudiamos un poco la historia de Satanás, quién es, cómo se hizo Satanás, pues sabemos que era un ángel. Por lo tanto, el evento donde él peca en el cielo, porque el primer pecado no fue en la tierra, el primer pecado fue en el cielo. ¿Cuál pecado? El ángel Luzbel se rebeló contra Dios. El ángel Luzbel se rebeló contra Dios.
hasta que se encontró en ti maldad, hasta que se encontró en ti maldad, dice la palabra del Señor. ¿Maldad en quién? En este ángel, que era un ángel bellísimo, pero se rebeló contra Dios. Él pecó allá. Bueno, entonces es arrojado a la tierra y entonces está en el huerto, ¿verdad? Aparece en el huerto ahí como serpiente. Entonces pues ya había sido creado como ángel, ya se había rebelado contra Dios y más. Entonces mucho cuidado debemos tener en el trazo bíblico, ¿verdad? Por ejemplo, he estado comentando por qué Eva es la que peca. Bueno, porque ella es la que representa la carne. El hombre representa al espíritu. Y ya falta poco para que suba este video donde hablo específicamente de por qué el hombre representa al espíritu y por qué la mujer representa la carne. Hay muchas escrituras que así nos lo revelan de una manera profunda. Bien. Y bueno, vino aquí el pecado, ¿verdad? Y ya estoy en el capítulo 3, en el versículo 9. Vamos a leer del 9 en delante. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Déjame leer el 8 con el que terminé el video anterior para ligar la enseñanza. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Acababan de pecar, ¿verdad? Y bueno, se escondieron. La reacción natural del ser humano al pecar es esconderse. ¿Por qué? ¿Esconderse de qué? ¿De quién? Esconderse de la presencia de Dios. Porque el pecado es inmundo. El pecado es inmundo. Al momento que pecamos, nos llenamos de inmundicia. Esa inmundicia no nos permite estar en la presencia de Dios, porque Dios es santo. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esta es una pregunta profunda de parte de Dios. ¿A quién le habla? Al hombre. ¿Y qué le dice? ¿Dónde estás tú? O sea, esta es una pregunta ya, de escrutinio. Ya es una pregunta donde Dios está diciendo, algo ha pasado, algo no hiciste bien. ¿Dónde andas? ¿Qué pasó contigo? Ya es una pregunta seria de parte de Dios para el hombre. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Oí tu voz en el huerto. El huerto también representa el corazón del hombre. Entonces, en mi corazón oí tu voz y tuve miedo. No pude soportar ya tu voz. Yo no sé, esto que voy a decir ahora no lo voy a enseñar porque no voy a hacer doctrina, pero es como si esa voz fuera la conciencia de Adán. Oí tu voz y tuve miedo. Oí tu voz que me reprendió. Oí tu voz que me acusó. Oí tu voz, ¿verdad? Y no me sentí bien. Mi conciencia, mi condición humana, inmediatamente me hizo estar consciente de que pequé, cometí pecado. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué? Déjame decirlo rápido. A ver, Adán pecó y Eva pecó. Ahora, ¿cuál de los dos pecados fue mayor? ¿Cuál de los dos, el hombre o la mujer, quién cometió el pecado más grande? Te lo voy a decir, te lo voy a tratar de explicar de otra forma. ¿Qué hizo Eva? Eva platicó con Satanás,
habló con Satanás y fue engañada y entonces tomó el fruto y lo comió. Otra vez, ella hizo todo eso. Y luego dice que después vino a su marido, le dio a su marido y él comió. A ver, tenemos ahí como dos pecados, el pecado de Eva y el pecado de Adán. La pregunta es entonces, ¿quién pecó primero? ¿Adán o Eva? Bien, concluimos que pecó Eva. Bien. ¿Y cuál pecado fue mayor? ¿El pecado que hizo Eva con todo lo que hizo o el pecado de Adán que simplemente tomó y comió? Te lo voy a poner de otra forma. A ver, si una persona roba mucho dinero, ¿verdad? Roba una maleta con mucho dinero, vamos a decir, en un banco. Va y roba mucho dinero en el banco. Y se trae la maleta. Y luego llega a su casa y saca dinero de la maleta y se la da ahí a otra persona. Entonces, la primera persona fue al banco, ¿verdad? Hizo su operación y robó, se trajo la maleta y llegando a casa da parte del botín, ¿verdad? Se la da a otra persona y la otra persona toma dinero de ese botín. La pregunta es, la justicia aquí, ¿a quién culparía? Vamos a decir, ¿a quién culparía más? A quien fue al banco, hizo la operación de maldad, trajo la maleta con dinero y después le da una parte de ese dinero a una segunda persona. ¿No llamaríamos a la segunda persona cómplice de alguna forma? ¿Sí? Pero en la justicia, ¿cuál de los dos recibiría mayor pena? Definitivamente que sería, en este caso, el ladrón que fue al banco, engañó, mintió, hizo la operación de robar. La otra persona es cómplice, también comete un delito. Entonces, igual, en este caso, pudiéramos aducir que el pecado mayor lo tomó Eva, lo hizo Eva. Bien, ¿por qué hice esta reflexión? Porque entonces, pregúntate yo a ti, si el pecado mayor lo cometió Eva, ¿por qué Dios le habló al hombre? ¿Por qué Dios dice, mas Jehová Dios llamó al hombre? No llamó a la mujer, llamó al hombre. Esto es muy interesante, ¿eh? ¿Por qué llama al hombre? Muy sencillo, muy sencillo. Porque en algún video enseñaba que cuando hombre y mujer se convierten en marido y mujer, o sea, se convierten en esposos, para Dios son una sola carne. Él es la cabeza y ella es el cuerpo. Otra vez, Él es la cabeza y ella es el cuerpo, la carne, ¿verdad? Entonces, por eso es que el responsable es Adán. Y esa responsabilidad está hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hay una responsabilidad de la cabeza de familia para con los hijos, para con la familia misma. Y el hombre no puede, no debe quitarse esa responsabilidad. No debe ignorar esa responsabilidad. Mas Jehová Dios llamó al hombre para pedirle cuentas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y pues ya sabemos lo que contestó, ¿verdad? Tuve miedo. Tuve miedo. ¿Por qué tuviste miedo? Porque me di cuenta de que estaba desnudo. O sea, vi mi carne, vi mi pecado y me escondí. La carne significa pecado. Ahora ve la carne
ve la carne, atención con esto, ve la carne y como esa carne representa el pecado, toma conciencia de que está desnudo delante de Dios y por eso se escondió. Aquí voy a dar una enseñanza tremenda, Por favor, atención, Aprovecho este punto para enseñar lo siguiente. Como la carne representa pecado, significa pecado, Dios quiere que tú, varón, no enseñes tu carne, hablando en la vida diaria. Dios quiere que tú, mujer, no enseñes tu carne. O sea, cuando los seres humanos mostramos parte de nuestro cuerpo, estamos mostrando nuestra carne. Si no sentimos vergüenza de mostrar la carne, significa que no sentimos vergüenza de pecar. Mostrar carne es mostrar pecado. Por eso es que Dios quiere que vistamos correctamente, que no andemos enseñando las partes de nuestro cuerpo. Para Dios tiene una representación de pecado tremenda. Así es de que ahora, atención, ahora muchas personas les encanta mostrar su cuerpo, mostrar su carne, y ya no les da ninguna vergüenza. Fíjese, escúcheme bien. Si mostramos nuestra carne y no nos da vergüenza, significa que no nos da vergüenza pecar. Si nos gusta mostrar carne, es que nos gusta pecar. Eso es lo que estamos mostrando. Eso es tremendo, Eso es tremendo, esta parte. Así es de que, pues atendamos. ¿Qué hicieron ellos cuando pecaron? Inmediatamente se taparon, pero solamente por delante. Se hicieron delantales. Un poquito después, Dios los viste correctamente y les hace túnicas, les cubre más. Ellos solamente se taparon por delante, la parte de adelante. Pero el Señor les da túnicas, les hace túnicas y entonces los viste correctamente para que no muestren carne. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Claro que Dios ya sabía quién, ¿verdad? Y entonces dice, ¿has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Porque Dios sabía que esa era la forma de que él podía mirar la desnudez. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí no está culpando a la mujer, está culpando a Dios. O sea, yo no te pedí una mujer, tú me la diste. O sea, tú me diste una compañera. Está culpando a Dios. Terrible, ¿verdad? Esa es la visión de los hombres. Esa es nuestra condición, La mujer que me diste por compañera. Se la dio, ¿por qué? Por compañera. Para que le acompañe. Se la dio como ¿qué? Como ayuda idónea. Ayuda idónea. La ayuda ideal. El propósito número 1 con el cual Dios creó a la mujer es como ayuda del varón. Ahora, ¿que le ayude a qué? ¿Que le ayude en qué? Eso es importante saberlo, porque no nada más debemos dejar el concepto allí, si la mujer es ayuda idónea del varón. Bueno, ¿ayuda para qué? ¿En qué le va a ayudar la mujer al varón? Muy, muy importante esto, Voy a subir un video específicamente hablando de en qué le debe ayudar la mujer al varón, para que nos quede como más claro el propósito de Dios con el cual creó al hombre y con el cual creó a la mujer. Entonces dice,
La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Por favor, mucha atención y le suplico que no me juzgue en este momento lo que voy a enseñar. No sea tan drástico al juzgarme hasta que usted pueda ver algunos de los videos donde enseño esto que voy a decir, pero con muchos versículos, ¿ok? Bien. Atención, es fuerte lo que voy a decir. El propósito número 1 de la mujer es llevar al hombre en contra de Dios, hacer que el hombre se aleje de Dios, hacer que el hombre desobedezca a Dios, se rebele contra Dios. Ese es el propósito natural número 1 de toda mujer. ¿Ok? Entendiendo, atención, entendiendo, como os he enseñado, que, a ver, si me habría gustado tener aquí dos, digamos, un hombre y una mujer, pero bueno, no pensé que lo fuera a comentar. Bueno, aquí va. A ver, digamos que este es un hombre, ¿verdad? Y esta es una mujer. No están casados, no son esposos. Este es un hombre cualquiera y este es una mujer cualquiera, ¿okay? O sea, separados, cada quien su vida. Bien, cuando la persona está sola, ¿verdad? Esta persona está formada de espíritu, alma y cuerpo. Bien, el cuerpo de este hombre es su carne, ¿ok? Ahora, en su relación con Dios, la carne de este hombre es la que le va a estorbar para que tenga una buena relación con Dios. Romano nos dice, ¿verdad?, que la carne no puede obedecer a Dios y que los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Eso sucede en un hombre soltero. Lo mismo ocurre en una mujer soltera. Ella tiene su propio cuerpo, su propia carne. El Romano nos dice que el pecado mora allí en la carne de la persona. Igual que dice que los deseos de la carne de esta persona son que se haga enemiga de Dios. Dice que no se sujetan a la ley de Dios los deseos de la carne de una persona. ¿De acuerdo? Eso es en lo individual cada uno. Bien, pero atención, para Dios cuando un hombre y una mujer se casan, entonces ya no son dos. Aunque siguen siendo dos personas por separado, ¿ok? Pero ahora delante de Dios son uno solo, serán una sola carne. Y Dios los ve como uno solo, donde el varón es la cabeza y ella es el cuerpo. O sea, representa la carne. Y así se va a dar esa relación. Entonces, el deseo natural de esta carne, de este hombre, ¿verdad?, va a ser precisamente, ¿de acuerdo?, enemistarlo contra Dios, que se rebele contra Dios, que no cumpla la voluntad perfecta de Dios. ¿Ok? Y voy a separarlos otra vez. Aquí, este varón tiene su propia carne, él lucha contra su carne. Hay una lucha para que la carne, ¿verdad?, no lo controle, no lo domine. Igual, esta mujer sola tiene una lucha con su propia carne. Bien, cuando se juntan, ¿verdad?, entonces hay una lucha, como dice Gálatas nos dice, ¿verdad?, que hay una lucha entre la carne y el espíritu y que estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, dice la palabra del Señor. Entonces, bueno, dije que con mucho cuidado iba a mencionar esto, suplicándole, ¿verdad?, a usted que lo ha escuchado, que entre a estos versículos y muchos más que por ahí los comparto, ¿verdad?, para que
podamos ver esta perspectiva espiritual y entender ese diseño precioso de parte de Dios para entender los misterios de Dios y la perfecta voluntad de Dios. En otro video reciente dije que pronto iba a hablar de la relación sexual entre el hombre y la mujer, lo que significa la relación sexual, pero vista de una manera espiritual. Ahorita nomás te lo digo rápido. El hombre es el espíritu y la mujer es la carne. Aprovecho que aquí tenía un hombre y aquí tenía una mujer. Entonces, el hombre es el espíritu y la mujer es la carne. Bien, en el momento en que los dos se juntan, atención, en el momento en que los dos se juntan, ¿sí?, ocurre igual que en el momento en que Dios creó al hombre y la mujer. Creó al hombre, aquí está, ¿verdad? Creó al hombre, ¿verdad? Y ahí está el hombre solo cuando es hecho del polvo de la tierra. ¿Ok? Ahora, ese polvo de la tierra ya hizo la figurita, ya hizo al hombre a imagen de Dios, pero todavía no tiene vida. ¿Qué falta? Le falta vida, porque ahorita es la pura carne, sin vida. Hay que darle vida. ¿Qué hizo Dios? Sopló en el hombre, y entonces hubo vida, fue un alma viviente. ¿En qué momento hubo vida? En el momento en que Dios sopló su espíritu, y lo metió ¿dónde? En la carne. Cuando el espíritu entra en la carne, entonces hay vida. Ok, regreso ahora sí a Adán y a Eva. En el momento en que los dos se juntan, atención, y sexualmente el varón entra con su órgano sexual masculino, entra en el cuerpo de la mujer, que es su propia carne de él, es cuando hay vida, es cuando hay bebé. Es cuando hay bebé. Cuando el espíritu entra en la carne, entonces hay bebé. Y esto es algo bellísimo, bellísimo. Y bueno, pues en su momento, por ahí que Dios me conceda hablar específicamente de estos dos temas por separado para complementar enseñanza. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahora sí, sigo adelante. Y el hombre respondió: con la mujer que me diste. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? También es una pregunta de reprensión, ¿eh? ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, antes de explicar este 14, a ver, ¿quién hizo pecar? ¿Quién hizo pecar? ¿A Eva? La serpiente. Satanás. Satanás puso el pecado en Eva, que es la carne. Por eso es que ahora tenemos nosotros carne pecaminosa. Ok, otra vez. ¿Quién hizo pecar a Eva? Satanás. Ahora va la pregunta. ¿Quién hizo pecar a Adán? Satanás no, ¿eh? O sea, directamente Satanás no. ¿Quién hizo pecar a Adán? ¿Quién? Ya tienes la respuesta, ¿verdad? Eva. Eva hizo pecar a Adán. La carne de Adán, que es Eva, la esposa de Adán, es la que hizo pecar a Adán. A Adán no lo engañó Satanás, no lo hizo pecar Satanás, sino su esposa. Su esposa es la que lo llevó a desobedecer a Dios. Esto es lo interesante, ¿verdad? Si te das cuenta, todo armoniza perfectamente. Entonces, Eva es engañada por Satanás y peca. Después Eva va con su marido y lo hace pecar.
Entonces ahí está consumado el pecado de Adán y Eva. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. A ver, antes de este pecado, ¿la serpiente era maldita? Muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué es maldita? Porque permitió la presencia de Satanás en ella. ¿Por qué es maldita? Porque aceptó el pecado, porque hizo pecar. Hizo concebir en Eva el pecado. El pecado es lo que la hace maldita. Dice: maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. Ahora, si Dios dijo que la serpiente es maldita, para ti la serpiente tiene que ser maldita. Y para mí la serpiente tiene que ser maldita. Porque Dios la maldijo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hasta ese momento la serpiente no andaba sobre su pecho. No andaba arrastrándose en el polvo, sino al momento del pecado. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Bueno, voy a dejar hasta aquí este video para después entrar. Voy a iniciar primeramente Dios el próximo video con este versículo y entrar desglosando cuidadosamente, escudriñando cuidadosamente, ¿verdad? Aquí hay cosas que hay que revisar. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Qué tipo de enemistad? ¿Cómo es esa enemistad? Actualmente la serpiente está enojada con la mujer, o la mujer le tiene miedo a la serpiente. ¿Cómo es eso? Interesante reflexionarlo, ¿verdad? Y cómo que la simiente suya te va a herir en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto está muy interesante también, ¿verdad? Pero bueno, trataré en el próximo video de comentar algunas cosas así también que son simbólicas, pero que son verdades de la palabra del Señor y que nos vienen a complementar para que nosotros entendamos bien el principio de todo y la representación del todo, ¿verdad? De todas estas cosas que arman un rompecabezas espiritual fantástico, glorioso, y entonces nos lleva a entender la vida desde otros puntos de vista, bellísimos, desde otra profundidad espiritual, desde verdades de Dios profundas, maravillosas, que nos muestran una perfección de la creación del Señor y una voluntad que cuando nosotros en su gracia nos asomamos a esa voluntad, nos cambia todo el entendimiento de las cosas, y nos cambia para bien, nos da una luz maravillosa, nos hace libres por conocer la verdad. Bien, esta es la verdad del Señor. Amamos esta palabra, amén. Bueno, mientras tanto, pues animarle a seguir escudriñando la palabra del Señor. Todos los libros de la Biblia son fantásticos, pero bueno, yo quise compartir estos 3 capítulos, que creo que son capítulos de oro, del libro de Génesis, y quizás me falte un par de videos más, pero bueno, por la gracia de Dios los estaremos compartiendo más adelante. Muchas bendiciones.